A lo largo de los vídeos que he hecho en el canal, me he dado cuenta que he desmentido varios mitos, rumores o desinformación sobre la franquicia de Crash Bandicoot, así que he querido recopilar todos esos mitos en este video, pero obviamente no voy a profundizar mucho en ellos porque ya hablé de ellos, en su lugar daré un breve resumen sobre el mito y por qué es falso, y pondré una tarjeta en cada mito hacia mis otros vídeos en donde explico cada mito con fuentes y con más detalle. Además, para que este video no se vea tan repetitivo, he recopilado otros mitos, rumores o desinformación que mucha gente aún sigue diciendo hoy en día, y trataré de desmentirlos. Crash Bandicoot tiene varios mitos o leyendas urbanas, pero los mitos que he recopilado en el video, son mitos que yo mismo he desmentido o por lo menos he tratado de desmentir, o son cosas de las que nadie ha hablado antes o casi no se han mencionado. Teniendo esto claro, que comience el video. Sony, o Universal, o Naughty Dog, removieron a Tauna por ser demasiado sugerente para un público infantil. Bueno, las furras pechugonas del CTR no están de acuerdo con esa declaración. Y estos tipos tampoco tuvieron nada que ver con la eliminación de Tauna, bueno, este sí, pero no la retiraron por sus gumpas. Ya mencioné las furras pechugonas del CTR. ¿Qué diferencia hay entre las furras pechugonas del CTR y Tauna? 5 segundos para pensar. Se acabó el tiempo. La diferencia es que estas parecen waifus sacadas de un anime, y Tauna parece una MILF sacada de un cartoon. Y por eso quitaron a Tauna. ¿No entendiste? Pues ahí les dejo una tarjeta para que vayan a ver este otro video en el minuto que aparece en pantalla, ahí doy una explicación bastante detallada de este asunto, en la descripción también les dejo el link con el minuto exacto del video. En el manga dice que Tauna deja Crash por Pinstripe. Eso es cierto. Eso no es un mito. Para Crash, soy una maravillosa mujer adulta, así que decidí irme con Pinstripe, Tauna. Entonces, ¿por qué esta afirmación está aquí? Pues para rellenar el video obviamente. Ok, no, es para resaltar lo que muchos obvian, y es que esto también salió en el manual japonés de Crash Bandicoot 2. Veamos qué dice. Su novia Tauna se hizo amiga de Pinstripe y se fue a la ciudad. Crash se sintió deprimido y comenzó un entrenamiento para ser irresistible. Estará bien. Si aprendes algunas acciones nuevas, atraer a esas chicas son más lindas que Tauna. Es tu mejor esfuerzo. Es novia de mi hermano, a pesar de que la salva. Ella se cansó de la estupidez de mi hermano y se fue de Tasmania. Según los rumores, siguió a un hombre llamado Pinstripe, de quien se hizo amiga mientras estaba cautiva. Y se fue a Chicago, Estados Unidos. El párrafo anterior también respeta el epílogo de Pinstripe del Crash 1, en el que dice que Pinstripe se mudó a Chicago. El segundo juego y el segundo manga, ambos fueron estrenados en diciembre de 1997, por lo que es difícil decir cuál de los dos fue primero, pero lo que sí es cierto es que esto hace parte del canon japonés, y esto también fue referenciado en Crash Boom Bang en el perfil de Tauna, y esta referencia también se conservó en las versiones occidentales del juego. Tauna, la rubia explosiva, está loca por Pinstripe. Y lo más revelador de todo es que, ¿sabían que esto se llegó a mencionar una vez aquí en Occidente, y no me refiero a lo de Crash Boom Bang? En la guía de estrategia oficial de The Graph of Cortex, tiene un apartado en donde relata la historia del Crash 1, Crash 2, Crash 3 y el Crash 4 chafa. Y en este relato mencionan lo de que Tauna deja Crash por Pinstripe. Queridísimo Crash, me salvaste valientemente, pero me he enamorado de otro. Pinstripe Potorru me hizo una oferta que no pude rechazar. Cuídate, Tauna. ¡Ay! ¡Blasfemia! ¡Poder al pueblo! ¡Quémenlo! ¡Quémenlo! Señor Marsh, eso es lo que tratamos de resolver aquí, ¿bien? ¡No, al carajo! ¡Vamos a incendiar esto! Oye, tranquilo, viejo. No se me alteren mis craunas, que esto sigue sin ser canon. En este relato también mencionan cosas de la historia de fondo de Willy the Wombat que tampoco es canon, y pues estas guías de estrategia siempre las escriben personas ajenas a las desarrolladoras, por lo que la persona que escribió este relato parece que simplemente le pasaron varios documentos como la historia de Willy the Wombat y el manga, y con base a esto, ha creado esta historia. También varias personas han mencionado que en el antiguo sitio de Naughty Dog se hacía mención sobre que Tauna dejó a Crash por Pinstripe, pero nunca han dado alguna evidencia con algún link o una captura de pantalla.
Y buscando en los sitios más antiguos de Naughty Dog, e incluso en otros sitios oficiales de Crash Bandicoot, jamás pude encontrar la susodicha mención. Por lo que es muy probable que alguien se haya inventado este dato, y haya esparcido esta desinformación por la internet. Este dato se encontraba en varias wikis según recuerdo, pero ya han eliminado esta información en la mayoría de wikis. Bueno, ya está bien, les mentí, esto sí es relleno, no hay ningún mito como tal aquí, solo era para aclarar que lo de Tauna con síndrome de Estocolmo no nació exclusivamente en el segundo manga de Crash Bandicoot, puede que realmente haya nacido en el manual de Crash 2 japonés, y como algo adicional también repasamos un poco todas las veces que se ha mencionado este dato. Además, si lo vemos por el otro lado de la moneda, esto puede ser un mito desmentido, aunque ya sea bien conocido por los fans. Para los que aún siguen creyendo que lo de Pinstripe y Tauna es canon, esto solo es canon en el canon japonés, en el resto del mundo, esto jamás se ha canonizado, así que esto no es relleno del todo. Me alegra verlos, chicos. Para mí pasó mucho tiempo. En tu universo también nos distanciamos, ¿eh? Cortex es el hijo menor de una familia numerosa de payasos y la N de su frente significa nerd. Esto se podría considerar otra especie de mito, muchos toman esto como canon, pero no, lo de Cortex payaso y lo de la N en su frente que significa nerd solo fue mencionado en la historia de fondo de Willy the Wombat y en la guía de estrategia oficial de The Graph of Cortex visto anteriormente, que como ya mencioné no es canon. En Twinsanity ni siquiera respetaron esta historia pese a ser secuela de The Graph of Cortex, y esto tampoco nunca se plasmó en ningún juego o en sus manuales. Aunque bueno, casi. De hecho, la cuenta oficial de Twitter de Crash on the Run compartió una imagen en la que muestra el perfil de Cortex, y en esta dice que Cortex es el hijo menor de una familia de payasos de circo ambulantes, por lo que al menos, en el canon de Crash on the Run, esto se podría decir que es oficialmente canon. Pero ya sabrán que el origen de Cortex varía de juego a juego, y que cada desarrolladora hace lo que quiere con el origen del personaje. Aparentemente, esto en el canon de la línea principal de juegos no parece ser canon, ya que nunca se mencionó en ningún lado. ¡Lárgate, sucio payaso! No, es un mimo. ¡Payaso, no te digo! Con las caras pintadas y esos tatuajes. ¿Cómo te atreves a llamarme payaso? Con esa cabezota y esos pelos de muelle. Crash Bandicoot 99X es un juego de terror. Esto es como decir que Luigi's Mansion es un juego de terror solo porque tiene fantasmas. De todos modos, aquí les dejo una declaración de uno de los desarrolladores de este juego, George Fergan, la cual dijo en una entrevista realizada por el foro italiano Crash Zone. Il videojuego Crash Bandicoot 99X parece bastante atípico para un juego de Crash. Monstruos, demonios, temas de terror. ¿De dónde surgió la idea de un juego de temática de terror? Bueno, no deberías verlo como un verdadero juego de terror. El equipo sabía que Crash Bandicoot era como un dibujo animado de Warner Bros., así que nos inspiramos en películas como The Night of the Living Duck o Daffy Duck's Quadbusters. El hardware hizo el resto. Fake Crash se originó por un peluche pirata hecho en Japón. Esto solo es una historia deformada, un peluche y Japón sí tuvieron que ver con la creación de Fake Crash, sí, pero no es exactamente como se cuenta. Fake Crash en realidad nació de un anuncio japonés del Crash 2, en donde se promocionaba un VHS con un video tutorial de cómo bailar el Crash Dance correctamente. En este comercial fue en donde se inventó a Fake Crash y es su primera aparición. Además de eso, Universal fabricó unos peluches de Crash que eran tan feos, que se parecía más a un Crash de mentiras que al Crash real, por lo que esto fue otra motivación para Naughty Dog para implementar a Fake Crash. También he visto algunas personas decir que el anuncio japonés en donde nació Fake Crash se inspiró en el peluche mal hecho de Universal, lo cual es totalmente falso. Varios miembros de Naughty Dog, como en un comentario de Andy Gavin y en un mensaje de Greg Omi, confirma que Sony Japón creó a Fake Crash por su cuenta y lo del peluche solo fue una motivación. También Rob Titus, otro integrante de Naughty Dog, confirma esto. En una publicación de Reddit, alguien hace un post diciendo que un peluche pirata inspiró a Fake Crash, y Rob Titus lo corrige y le dice que Fake Crash fue creado por el equipo de marketing de Sony Japón. E incluso Ropyaku Tsurumi, el encargado de localizar a Crash en Japón,
en los Game Developers Conference en el 2003, también confirma esto. En la tarjeta de arriba, pueden ver un video de curiosidades del Crash 3 en donde explico más a detalle este asunto, es la primera curiosidad del video. Naughty Dog abandonó a Crash Bandicoot y a Universal, debido a que Universal les hizo crunch y los hizo trabajar en los pasillos sin aire acondicionado. Sí, y también los encadenó a sus escritorios, y solo les daba una comida al día, y por supuesto, los azotes son de ley. Esto parece teléfono roto. La gente parece tener un déficit de atención. Independientemente de que esa historia sea real o no, si se sabe la historia completa, sabrán que la verdadera razón por la que Naughty Dog dejó de trabajar con Universal es porque Universal ya no contribuía en prácticamente nada, que solo cobraban por la propiedad intelectual y ya, Sony financiaba el proyecto y se encargaba del marketing, y Naughty Dog hacía todo el trabajo pesado de desarrollar el juego. Y esto es algo que Jason Rubin ya ha mencionado en múltiples entrevistas cada vez que le preguntan sobre el tema. Además, el supuesto maltrato comenzó una vez que Naughty Dog anunció que no iba a renovar el contrato con Universal Interactive Studios, así que aunque Universal no los maltratara, de todos modos iban a abandonar a Universal y la franquicia de Crash Bandicoot, ya que ya tenían planeado irse mucho antes de que los maltrataran. Entonces no se fueron porque Universal los maltrataba como dice la mayoría de personas. Lo otro es que Naughty Dog no trabajaba directamente para Universal, eran contratistas, el crunch se lo imponía el mismo Naughty Dog, no Universal, y Universal solo les dio un mal lugar en donde trabajar, eso es todo. Ah, mira, y Universal maltrató a Naughty Dog, entonces por eso Naughty Dog dejó de hacer Crash Bandicoot. Ignoramos por completo el inicio de la historia en donde nos revela la verdadera razón del por qué Naughty Dog no siguió trabajando con Universal. Eso no importa, de seguro fue por el maltrato. ¡Qué listo que somos! También es posible, no confirmo nada, que la historia de maltrato haya sido un invento o una exageración. Para más información sobre el tema, vayan a ver mi video de la historia detrás del primer Crash Bandicoot, en el minuto que se ve en pantalla. También les recomiendo que vayan a la parte de subtítulos de ese video, y activen los subtítulos que dice Español Correcciones, ya que así saldrán pequeñas anotaciones en la que agrego información adicional sobre el tema que no mencioné en el video. Crash Team Racing está inspirado en Diddy Kong Racing. Crash Team Racing no está inspirado en Diddy Kong Racing. Siempre me pareció ridícula esta comparación, la gente parece que no tiene sentido crítico para hacer una buena comparación, o parece que nunca han jugado ambos juegos. En serio, si tú eres de esas personas que siguen pensando eso, los invito a pausar el video y hagan una lista de cuáles exactamente son las similitudes que tienen ambos juegos. Mi lista de similitudes son las siguientes, ambos son juegos de cars. La mayor inspiración que tuvo el Crash Team Racing del Diddy Kong Racing es que ambos tienen un modo aventura, y es un modo aventura algo similar, con la inclusión de jefes, y un modo de juego un tanto parecido con la recolección del token de CTR en el Crash Team Racing que es parecido a la recolección de las 8 monedas plateadas con el logo de Nintendo 64 en el Diddy Kong Racing. En ambos juegos se pueden mejorar los objetos, aunque se mejoran de forma diferente en ambos juegos. También ambos tienen algunos objetos parecidos, como el misil teledirigido, la barrera protectora y el turbo. Y algunas trampas que funcionan de manera similar, como el derrame de petróleo del Diddy Kong Racing, que funciona igual a la pócima verde de Embryo, y la mina terrestre del Diddy Kong Racing, que funciona igual a la nitro del Crash Team Racing. Aunque cabe aclarar que varios de estos objetos tienen un comportamiento similar a los objetos del Mario Kart, por lo que tampoco es originario del Diddy Kong Racing. Y esas son todas las similitudes que son originarias del Diddy Kong Racing, hay más similitudes, pero son cosas que ya existían desde el Super Mario Kart. Y bueno, la pista Crash Course del Crash Team Racing se encuentra inspirado en la pista Crescent Island del Diddy Kong Racing. Pero creo que ya, esas son todas las similitudes. La gente como que escuchó que Naughty Dog hizo una réplica de la pista de Crescent Island al inicio del desarrollo del juego, entonces dijeron:
Ah, mira, Naughty Dog hizo una réplica de Crescent Island. Entonces solo por eso, por lógica, Crash Team Racing se encuentra inspirado en Diddy Kong Racing. ¡Qué listo que somos! Verán, el núcleo de un juego lo define su jugabilidad y mecánicas, no un modo de juego. Si son perspicaces, podrán haber notado que Crash Team Racing tiene más similitud con Super Mario Kart y con Mario Kart 64. Como aclaración, muchas de las cosas que voy a mencionar a continuación ocurren tanto en Super Mario Kart como en Mario Kart 64, por lo que serán mencionados indistintamente, al menos que especifique el nombre del juego. En Super Mario Kart se podían recolectar monedas las cuales aumentaban la velocidad máxima del kart, y si el personaje era golpeado, perdía monedas. Las frutas Gumpas del Crash Team Racing funcionan de la misma manera. En Super Mario Kart si derrapas por mucho tiempo, el personaje se mareará, así como en el Crash Team Racing. El modo batalla en ambos juegos son similares. En ambos juegos se puede obtener un turbo en el semáforo de salida. Ambos juegos tienen turbopads. Todo lo anterior mencionado son cosas que también están implementadas en Diddy Kong Racing. También tenemos las armas y potenciadores del Crash Team Racing que son muy similares a las de Mario Kart. Las pociones verdes de embrión son como las bananas, el turbo es como el champiñón, el supermotor es como el champiñón dorado, la máscara es como la estrella, el reloj de Entropy es como el rayo, el orbe es como el caparazón azul, y también podremos decir que de cierta forma los misiles buscadores de blanco son similares a los caparazones rojos. Además, la recolección de las armas y potenciadores del Crash Team Racing es aleatoria como en Mario Kart, cosa que en Diddy Kong Racing no lo es, las armas siempre son fijas. De igual modo, tanto en Crash Team Racing como en Mario Kart, la obtención de armas y potenciadores funcionan parecido, en donde a los que están en los últimos puestos les dan mejores objetos que a los que están en los primeros puestos. El tipo de personaje y las estadísticas de los personajes en Crash Team Racing, equilibrado, aceleración, velocidad y giro, se encuentran basados en los personajes y estadísticas que se usan en Super Mario Kart. Otra cosa es que en el Crash Team Racing se puede saltar, de igual modo en Mario Kart se puede saltar. También cabe aclarar que los aerodeslizadores del Diddy Kong Racing también tienen la capacidad de saltar. En Crash Team Racing tenemos el Power Slide con el Turbo Boots, y en Mario Kart 64 tenemos algo parecido, está el Power Sliding con el Mini Turbo. En Crash Team Racing tenemos el AQ Boots, y en Mario Kart tenemos el Recovery Boost. Y aunque Crash Team Racing tenga inspiración en Mario Kart, Crash Team Racing le ha dado un giro de tuerca a las mecánicas del Mario Kart para no ser exactamente igual, además de haber creado muchas otras mecánicas propias y únicas. Otra cosa que vale la pena mencionar es que Tiny Arena está inspirado en Wario Stadium. Y bueno, también vale la pena mencionar lo obvio, y es que Mario Kart inventó este género de videojuegos por lo que sentó las bases de este género en la cual se inspiran todos los juegos de Cars. Y si con todo lo que he dicho, aún no te convence, pues quizás le crean más a uno de los desarrolladores de Naughty Dog. Aquí les dejo unos comentarios de Rob Titus, uno de los modeladores y animadores de Crash Team Racing. Lo gracioso es que Jason Rubin odiaba a Nintendo y no quería admitir que CTR era una copia de Mario Kart. Él quería Diddy Kong Racing. El caso es que Evan Wells, el diseñador, quería hacer Mario Kart. Así que apaciguó a Jason con los elementos buenos de Diddy, como la historia y los jefes. Pero mantuvo el juego central y los controles estrictos de Mario Kart. Lo curioso es que la jugabilidad se basa más en la versión de Mario Kart para Super Nintendo que para Nintendo 64. Jason era gracioso porque quería Diddy Kong Racing, pero todos en el estudio sabían que estaba basado en Mario Kart. El roster era una copia del Mario Kart original de Super Nintendo. Equilibrado, aceleración, pesos pesados y pesos ligeros de giro rápido. No éramos fanáticos del equilibrio del Mario Kart de Nintendo 64, y yo estaba convencido de que no era justo que los pesos pesados tiraran a los pesos ligeros de la pista al chocarlos. Afortunadamente, no teníamos eso. Así que empezamos con los tipos de control y luego pensamos qué personajes encajaban con el tipo. Obviamente, Crash y Cortex tenían que ser equilibrados, Tiny, Papu y Dingodile tenían que ser pesados. Este video fue un poco burlesco en algunas partes, pero no se lo tomen a mal, solo tómenselo con humor. Nos vemos en un próximo video, chao.